Diputada Beatriz Ávila, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Pedro? Gracias por la invitación. Bueno, va a ser un tiempo muy movido para el Congreso. El gobierno ya tiene los proyectos, ya tienen estado parlamentario, hay que comenzar a debatirlos, pero bueno, van a llegar al recinto. Como todavía no se conocen los detalles, uno no puede decir taxativamente cuál es la postura que tiene. Por lo tanto, vamos a hablar de lo conceptual. De la idea, si la idea sirve, sí, no sirve. Uno de ellos es la suba a las retenciones al sector agropecuario. Así es. Obviamente que el actual presidente Alberto Fernández, ya en su mensaje cuando asumió el 10 de diciembre, ya hablaba un poco de quiénes eran los sectores a quien iba a pedir una mayor participación, que eran los sectores que habían tenido más ganancias. Y este es un tema muy delicado, ¿no? Porque creo que esto fue lo que comenzó e inició la grieta en la Argentina. Si bien es cierto, el sector del campo ya preveía, el gobierno ya había dicho que iban a tratar este tema, pero la condición es que lo iban a hacer de manera consensuada, donde se iba a solicitar la decisión y la opinión de ellos. Lo que ha hecho el gobierno nacional es, a través de un decreto, cambiar cómo es el guarismo, pero sin lugar a dudas creo que el sector productivo no siempre es bueno incrementar lo que significaría la carga impositiva. Y además no es lo mismo un productor que tiene 500 hectáreas, uno que tenga 50.000 hectáreas. Las preguntas que nos hacemos y que todavía no conocemos la letra chica es qué va a pasar con las economías regionales. En el caso nuestro, el limón, arándanos, o en el sur, la manzana. ¿Qué va a pasar con todo esto, ¿no? En un tema tan delicado como es el tema de las retenciones y el derecho a la exportación. Lo que nosotros vamos a hacer desde el interbloque, que pertenezco de Unidad Federal para el Desarrollo, es esperar que ingrese el proyecto, ver de qué se trata concretamente, pero sin lugar a dudas el sector que significa en la Argentina y sobre todo en el NOA productivo tiene que ser escuchado. Es la manera en que debemos comenzar. No podemos a libros cerrados ver de qué se trata. Así que en esto mi posición es escuchar lo que quiere el Ejecutivo, pero a la vez también escuchar lo que quiere el sector productor, ¿no? De esto de tratar de que no tenga muchas más recargas de lo que tiene hoy en día. Obviamente el contexto nacional, ya sabemos cómo está el país, los niveles de pobreza altísimos, ahora, Beatriz, la indigencia, sí, y hay que ver, el gobierno nacional quiere ver de dónde va a sacar esos recursos. A ver, el gobierno necesita mayores ingresos. Sí. Y hay dos formas de buscarlo. O uno sube los impuestos o toma deuda. Así es. Tomar deuda no se puede. Es imposible. O exporta más también. A ver, bueno, eso tendrá que ver con los precios de los commodities, pero sin duda que una devaluación beneficia a uno y perjudica a otro. Exactamente. Uno de los beneficiarios fue el campo. Pero está muy bien, como señala usted, decir, el campo no son todos iguales. No, en absoluto. Hay una gran diversidad. No es lo mismo un productor tucumano que tiene lejos los puertos, donde la fertilización y los productos que utilizan están en dólares, donde hemos tenido problemas climáticos y recargar encima sobre ellos más impuestos, hay que ver de qué se trata. No es lo mismo el que está cerca de la pampa húmeda. Es un tema que es muy sensible a la sociedad. Los del campo dijeron que también están dispuestos a colaborar mediante un diálogo permanente con todos los sectores. Si no, sería un mal inicio no poder escucharlos a ellos y ver de qué manera se puede llegar a zanjar esto. Hubo una promesa apenas asumió el presidente Alberto Fernández de dialogar con los sectores. Exactamente. En este caso no se dio. Ojalá que se diera. En estos días está previsto que una vez que ingrese el proyecto van a ir los ministros a explicar y obviamente el tema central va a ser el de las retenciones. Claro, la dinámica política nos permite pensar que tal vez habiendo ingresado ya al Congreso, los sectores involucrados vayan, conversen con ustedes, se abra una mesa de diálogo, se establezca un tiempo para que realmente se pueda tomar una medida que tenga el consenso. El otro tema, aumentan las alícuotas a los bienes personales.
Sí, eso es algo que también ya estaba previsto. Como vos decías, el gobierno hoy necesita imperiosamente aumentar sus recursos y ha manifestado que lo que quiere hacer es aumentar los recursos de aquellos sectores donde más tiene para brindar al que menos tienen, ¿no? Sí. Porque los índices son alarmantes. Yo te escuché varias veces en tu programa de lo que hablabas, ¿no? Sobre 40% de pobreza, más del 25% de indigencias y sobre todo sectores vulnerables como son los niños y los ancianos. Bueno, son toda temática que quiere que ver. El gobierno ha dicho que quiere ayudar a ese sector, obviamente sacando de los sectores que más tienen como un sentido de la solidaridad, ¿no? Y poder generar de nuevo este circuito de poder que haya más poner consumo, dinero, más consumo, para que se reactive la economía, ¿no? Sí, evidentemente que este es un método. El tema es cómo se llega a hacer que esa rueda El tema es cómo se llega, porque yo le escuché al ministro que está hablando esto de que también va a haber apoyos a las pymes con moratoria para que se puedan poner al tanto, pero a veces nos quedamos en los títulos, pero no sabemos el cómo se va a hacer, ¿no? Lo que es la letra chica. Lo que hemos dicho desde el interbloque es que vamos a escuchar todo y después vamos a sacar nuestras conclusiones. Bien. Nada de lo que propongas va a ser a libro cerrado o de manera automática como en algunos lugares se quiere hacer prever. Lo que nosotros queremos, lo que integramos este interbloque de provincias chicas, que tenemos la necesidad que se escuche y que se concrete el federalismo, es poder leer, estudiarlo, analizarlo, consultarlos con los sectores involucrados y obviamente vamos a hacer una oposición constructiva, una oposición que quiere poder aportar, ¿no? en esto, y creo que tal cual como va a llegar la ley del Ejecutivo, seguramente va a sufrir modificaciones, que es necesario absoluto en un Congreso donde hoy nosotros tenemos que rendirles cuenta a los ciudadanos que están esperando las medidas inmediatas. Hoy no podemos esperar a que salga esto así tal cual como está. Vayamos a otro Yo creo punto. que va a haber modificaciones. Que va a haber modificaciones. Sí, totalmente. Bien. Nosotros ya tenemos varias propuestas para aportar. Bien, interesante. Sobre el impuesto del 30% a las compras en dólares. Este también es al que puede salir al exterior, compra. Sí, no es una medida nueva. Vos recordarás que gobiernos anteriores y Cristina en el también 35%, lo hicieron. ¿Te acuerdas? Ahora es mucho menos. Bueno, también es una medida que en algún punto lo que trata es de ingresar dólares, pero a la vez también fomentar el turismo en la Argentina. Sí. Y aquellos que quieran y puedan y tengan la posibilidad de hacer viajes al extranjero o compras al extranjero, puedan tener este título. Creo que son medidas razonables en cierto sentido. Hay que ver si van a ser temporales, con algún plazo, o van a ser permanentes, o cuál es la manera en que lo quieran aplicar. Este es un detalle que todavía no conocemos. Es un detalle que no conocemos, el porcentaje todavía no lo conocemos, son todos extraoficiales. Diputada, sería interesante que se explique eso. A ver, hay una balanza turística deficitaria. Totalmente. Se van más argentinos de los que llegan. Así es. Yo en vez de ponerle un impuesto a los argentinos, ya porque es bueno viajar al mundo. El argentino viaja al mundo, viene con nuevas ideas. ¿Bien? Totalmente, sí. Y además hay que ser amigables con el mundo, ¿bien? Hay que ser ciudadano del mundo. Yo lo que buscaría es hacer una promoción para que vengan extranjeros y dejen más dinero acá y evitar poner este aumento, porque con este aumento a las compras en dólares igualaron la zona del dólar con la zona del euro. Así es. Bueno, estas son propuestas que nosotros también la hemos pensado, ¿no? De qué manera esto se tiene que hacer. Yo lo que sí estoy viendo es que el gobierno nacional quiere tener respuestas inmediatas a la ciudadanía, porque ha generado esas expectativas, ¿no? Porque además tiene urgencias. Necesita. Hay urgencias. Entonces, este es el primer paquete en diciembre. Usted va a coincidir conmigo. Si la urgencia nos lleva a tomar medidas antipáticas, le digamos la verdad a la gente, pero no comencemos a justificar lo injustificable. Así es. Bien, así decirle, es. Señor del Campo, sabemos que los disgusta, a nosotros también nos disgusta, pero ¿saben una cosa? Creo que ustedes, analizando la situación, ustedes pueden hacer un aporte. Les prometemos que esto dura tanto tiempo. El problema es que en la Argentina no tenemos certeza de que cuando nos pide un sacrificio es hasta cuándo y
¿qué se va a beneficiar con esto? Y yo agregaría algo más, Pedro, porque si bien es cierto, estamos pidiendo un esfuerzo al sector privado, a los que más tienen, pero también hay una materia pendiente que tiene que ver con los que tenemos responsabilidades políticas. Sí. El gasto político es fundamental. Porque yo le doy el ejemplo el ejemplo de Tucumán. Sí. Una legislatura que tiene un presupuesto millonario. Tenemos que comenzar provincias que han aumentado el gasto público de una manera increíble. Tucumán no escapa a esta realidad. Usted sabe que el presupuesto que se aprobó hace muy poco, que es realmente alto, entre el 75 y el 80% va destinado al pago de personal, es decir, que se han aumentado los empleos. Entonces, creo que también el sacrificio que está pidiendo hoy el presidente a todos los sectores tiene que estar incluido también el sector público, tenemos que disminuir el gasto político, tenemos que ser lo primero en dar el ejemplo a la ciudadanía, ¿no? La ejemplaridad la da siempre el Estado. Ahora, lo que llama la atención, fíjese lo que pasa con los ministerios. Cristina crea 5 ministerios, llegó a 16. Macri los elevó a 21 y le llevó unas críticas tremendas, pero cuando se fue había rebajado varios ministerios a secretaría, dejó 11. Ahora Alberto Fernández crea 2 ministerios y además rejerarquiza la secretaría, se va a 17. ¿Era necesario hacerlo ahora si se le va a pedir un ajuste a la gente? Porque cuando uno crea un ministerio nuevamente, hay que poner el ministro y toda una estructura que es más gasto político. Primero eso. Segundo, el tema de los viáticos, que son gastos ocultos. El tema de los dirigentes políticos, la clase política, somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo en esto de ajuste y de austeridad. Bueno, pero eso no significa, obviamente, echar empleados públicos, eso no significa un ajuste dentro, sino que significa señales claras y concretas que la disminución del gasto de funcionamiento de la clase política tiene que ir acompañando a lo que les estamos pidiendo al sector privado. Esto tiene que estar dentro de la mesa de negociaciones y de los temas que tenemos que ir conversando. Tanto la nación como los gobernadores tienen que dar ese ejemplo, ¿no? de ajuste y de austeridad. Es lo que hoy nos está pidiendo la sociedad y que está mirando atentamente lo que vamos a hacer. Hay otro tema, la doble indemnización por 180 días, para que no se despidan más empleados. Así es. Ustedes saben que en los últimos tiempos hubo más de 140.000 personas que han quedado sin trabajo. Hay que tomar medidas, algunas, como vos decías, le pueden parecer antipáticas a un sector, pero también significa garantizar al sector más débil de la producción que pueda tener su estabilidad laboral y que pueda, esto sí tiene un plazo. Es 180 días, lo que significa la doble indemnización. Lo que nosotros queremos en general y que todos estamos apostando es que se reactive la economía y esto tiene que ser lo antes posible. Yo creo que sí son medidas necesarias que ya se la venían diciendo de la campaña. Obviamente cuando surge un nuevo gobierno, la ciudadanía tiene grandes expectativas, ¿no? Y en esto, quienes tenemos el rol de opositor, también tenemos que ser absolutamente responsables y actuar sin ningún tipo de mezquindades. No se puede decir sin leer me opongo porque me opongo y no dar propuestas como he escuchado a algunos sectores, ¿no? En este sentido me gustaría una aclaración. Usted pertenece al bloque de PJS. Partido de la Justicia. Es mi identidad, es mi identidad. Creo que nadie desconoce en Tucumán mi identidad partidaria. Un interbloque, cosa que no se puede hacer en las provincias. En el Congreso de la Nación, sí, un interbloque se llama Unidad Federal para el Desarrollo. Así es, así es. Usted lo que me está diciendo es que no va a perder el rol de opositora que tuvo. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Lo que sucedió es que cuando formaba parte, mi partido, Partido por la Justicia Social de Cambiemos, era uno de los partidos que integraba esta coalición con el PRO, el radicalismo, la democracia cristiana, y asumí como monobloque PJS Cambiemos. Usted habrá visto cada vez que tenía una exposición en el Parlamento, figuraba como PJS Cambiemos. Conjuntos por el Cambio, con
como se llamó en estas últimas elecciones, lo que a mí me solicitaban era que abandone mi identidad partidaria y forme parte del bloque del PRO. A mí jamás se me ocurriría a un radical pedirle que pierda su identidad radical o a uno de la coalición que pierda. En ese momento a mí me pedían eso, que integre junto con otros diputados de origen peronista que ingresemos al PRO. De ninguna manera uno puede perder su identidad partidaria, pero esto no significa que uno deje de lado las convicciones y los principios que tienen. Yo he sido oposición y no hemos sido del partido del justicialismo, del pejotismo que decíamos nosotros, en el momento de mayor auge de Alperovich y de Mansur, porque no estábamos de acuerdo ni con sus prácticas clientelares, ni con la falta de independencia de poderes, ni con la falta de institucionalidad, ni con el clientelismo. Rechazamos esos y nos fuimos al Partido por la Justicia Social. Yo fui Partido por la Justicia Social Cambiemos y hoy soy Partido por la Justicia Social en este nuevo interbloque. Si yo no dejé mis convicciones ni mis principios siendo PJS en Cambiemos, tampoco lo voy a perder ahora. En ese interín, obviamente surgieron los trolls, porque no puedo decir de otra manera, y hubo un hostigamiento jamás visto, a ver, de pronto que bueno, uno ya como político está acostumbrado diputada, a esto. de pronto son ruidos que usted sabe una cosa que no le llegan a la gente, para que a la gente le quede claro. Yo quiero que el tucumano que me ha votado y el que no me ha votado quede absolutamente tranquilo cómo va a ser mi actuación dentro del Congreso estos próximos 2 años. Bien, entonces, va a ser una oposición obviamente constructiva, en donde vamos a estar de acuerdo con leyes que aporten a la Argentina y a los argentinos y sobre todo a los sectores más vulnerables. Aquel que nos está escuchando, que no llega a fin de mes, que no le alcanza, que se tiene que meter en créditos y que no sabe cómo parar la olla a fin de año. Hoy tenemos que pensar en esa clase. Bien. Y vamos a ser críticos y nos vamos a oponer a todo aquello que vaya en contra del argentino, pero sobre todo aquello que vaya en contra de la provincia de Tucumán. Esto es, creo que nosotros tenemos que salir ya de esa grieta que es oficialismo, oposición, Boca, River, que tanto mal nos ha hecho los argentinos y que lamentablemente, Pedro, te tiene que decir, hoy sigue todavía vigente y que se ve en el Congreso. Y a nivel provincial, obviamente, Germán Alfaro va a ser oposición al gobierno de la provincia. Sí, así es. Además, quiero destacar, esta decisión que lo ha tomado no ha sido de la diputada, ha sido una decisión de nuestro partido, que tiene la responsabilidad del municipio de San Miguel de Tucumán, que tiene legisladores, que tiene concejales, que no hemos reunido todo dentro del Partido de la Justicia Social y hemos decidido por esto de pedirnos que perdamos nuestra identidad partidaria a formar un interbloque que queremos aportar lo que sea constructivo para el país y obviamente vamos a estar en contra de lo que no esté a favor, pero de ninguna manera he perdido mi identidad partidaria, no he asumido hace una semana también como decía y tampoco que me he pasado al oficialismo, pero vamos a aportar, vamos a estar en todas las comisiones que haga falta, vamos a estar en el recinto, vamos a hacer escuchar nuestra voz y que de ahí los tucumanos saquen sus propias conclusiones. Van a venir tiempos muy duros, muy difíciles, el contexto económico argentino con una deuda enorme, es tremenda, los vencimientos son el año que viene y en un contexto latinoamericano también muy difícil. Lo que está pasando en los países hermanos tampoco lo podemos tener alejado de esto. Entonces, creo que la responsabilidad de los 257 diputados que conformamos la Cámara es trabajar hoy más que nunca, es trabajar de cara a la gente. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ha dicho que va a ser un congreso a puertas abiertas, que es lo que nosotros veníamos pidiendo, porque bueno, la prensa obviamente nos critica cuando no trabajamos y ahora también está saliendo un grupo de criticar si vamos a dar o no quórum. Esa es nuestra responsabilidad. Bien. Y todos los diputados hemos dicho que vamos a estar presentes, vamos a analizar ley por ley y vamos a ver lo mejor que sea para todos los tucumanos. Diputada Beatriz Ávila, muchas gracias. No, gracias a vos, Pedro, por la invitación.